Madre mía, gente. ¿Se enteran de lo que acaba de soltar Kerem? Es que no me lo creo. Resulta que Ande es su inspiración. Su motor. La que lo impulsa. O sea, ¿estamos todos en el mismo barco o qué? Porque a mí esto me ha dejado, vamos, con la boca abierta y un poquito mareada, la verdad. Pensaba que ya lo habíamos visto todo con ellos, ¿no? Que si se aman, que si se odian, que si se cruzan miradas, pero esto de que Kerem diga que Ande es la razón de su impulso, uff. Es como decir que ella es la que le pone las pilas, la que lo motiva a levantarse de la cama cada mañana y a conquistar el mundo, supongo. Para ser honestos, yo siempre he tenido mis dudas con esta pareja. Un día parecían el amor eterno, al otro se separaban y al siguiente, zas, juntos de nuevo. Es un carrusel de emociones que te marea más que una montaña rusa. Pero ahora, con esta confesión, todo cobra un sentido diferente. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Kerem se ha dado cuenta de algo. Quizás ha intentado seguir adelante, quizás ha tenido otras relaciones, pero al final siempre vuelve a ella, ¿me explico? No es solo atracción física, no es solo costumbre. Es algo más profundo. Es como si Ande tuviera ese algo que a él lo hace querer ser mejor. Que lo saca de su zona de confort. Muchos dicen que esto es solo para mantener el interés mediático, ¿verdad? Que es una estrategia para que se siga hablando de ellos. Y oye, no lo descarto del todo porque en este mundillo el salseo vende y mucho. Pero, ¿y si no? ¿Y si Kerem realmente siente eso? ¿Y si Ande, sin querer o queriendo, tiene esa influencia tan bestia en él? Imagínense por un momento. Él en un día malo con un proyecto que no sale, sintiéndose un poco perdido. Y de repente se acuerda de Ande, de su energía, de su forma de ser, y ¡pum! Le da ese empujoncito que necesitaba. No sé, a mí me parece hasta romántico si lo piensas bien. Como en las películas, pero con más dramas turcos de por medio. Y claro, esto abre un melón gigante, ¿no? ¿Qué piensa Ande de todo esto? Porque ella también tiene su vida, sus proyectos, sus inspiraciones. No sé si ella lo ve igual. ¿Se siente alandizada? ¿O ella también lo ve a él como su pilar? Porque vamos a ver, Kerem no es cualquier actor. Es un tío con una carrera impresionante, con miles de fans que lo adoran. Y que diga que una mujer, y en concreto Ande, es su inspiración, eso es fuerte. Es un reconocimiento enorme. No es decir me gusta, es decir, tú me haces ser quien quiero ser. Yo sospecho que esto va más allá de un simple coqueteo o de un tira y afloja para la prensa. Creo que hay una conexión real que Kerem, por fin, ha decidido poner en palabras. Y eso, señoras y señores, es oro puro. Porque nos deja ver un lado más vulnerable de él, un lado que hasta ahora no conocíamos. Y me pregunto cómo reaccionará Ande cuando vea o escuche esto. ¿Se pondrá roja? ¿Se reirá? ¿O quizás se lo guardará para ella y su propio círculo íntimo? Es que este tipo de declaraciones te cambian la perspectiva de todo lo que creías saber sobre ellos. Te obliga a replantearte el guión. Porque al final, ¿quién no ha tenido a alguien que lo ha inspirado de verdad? Alguien que te ha hecho ver las cosas de otra manera, que te ha empujado a dar lo mejor de ti. Pues parece que para Kerem, esa persona es Ande. Y eso, queramos o no, es un factor que no podemos ignorar en la relación. Así que ahí lo tienen. La confesión que lo cambia todo. La chispa que, según Kerem, enciende su motor. Me da curiosidad ver qué va a pasar ahora. ¿Se va a notar más esa inspiración en sus próximos trabajos? ¿Será Ande la musa definitiva? Y ahora, la pregunta del millón para ustedes, ¿creéis que Kerem dice la verdad y Ande es realmente su mayor inspiración, o es solo una jugada maestra para avivar la llama de su historia?